Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Elisa Rosales. Gracias por acompañarme en mi canal de YouTube. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes todo el proceso electoral por el que está pasando nuestro país. Por si ustedes no han tenido tiempo de ver todos los detalles, aquí se los cuento. Como todos saben, el 4 de febrero acá en El Salvador vivimos una fiesta cívica. Un día en el que todos los salvadoreños salieron de sus hogares a emitir su voto en cada uno de esos centros de votación que los esperaba con los brazos abiertos. Y pudimos elegir al futuro presidente de El Salvador y a la futura conformación de la Asamblea Legislativa. Y el pueblo salvadoreño respondió. El pueblo salvadoreño dio continuidad a un proceso de cambios y transformaciones que ahora es una realidad. Y por supuesto sabemos que ese día salieron más de 3 millones de salvadoreños a votar y le dieron el gane abrumador e histórico al presidente Nayib Bukele, porque confiaron en un proyecto que ha venido dando respuestas a problemas estructurales en nuestro país. Confiaron en un proyecto que nos ha permitido ser referentes en seguridad, ser referentes en educación, ser referentes en turismo y también ahora nos ha convertido en un país completamente diferente, en un país que ahora el mundo también ve, en un país que podemos dar a conocer todo lo positivo, porque por muchos años El Salvador fue únicamente conocido por el tema de la violencia, por el tema de pandillas, por asesinatos. Incluso muchos años fuimos el país más violento del mundo. Y gracias a Nayib Bukele y esa valiente decisión que tomó, es que ahora El Salvador es conocido por aspectos diferentes. Y eso fue lo que los salvadoreños salieron a votar este pasado 4 de febrero. Así que de verdad yo me siento muy feliz de que cada uno de los salvadoreños haya podido llegar y emitir su voto en las elecciones que fueron las más seguras en la historia de nuestro país. Y eso es indiscutible. Por primera vez pudimos ver a salvadoreños caminando tranquilamente con sus familias, sin miedo a ser asaltados, sin miedo a ser amedrentados por esos pandilleros, porque incluso las pandillas negociaban con partidos políticos a cambio de votos. Ese es El Salvador que todos estamos dejando atrás y queremos seguir con estas transformaciones que el presidente Nayib ha impulsado. Fue una victoria histórica, fue una victoria masiva. 2.7 millones de salvadoreños decidieron decir sí al presidente Nayib Bukele, decidieron decir sí a la continuidad de esos cambios y transformaciones que ahora son una realidad. El pueblo eligió a Nayib Bukele y sabemos que los ojos del mundo también están puestos sobre esta victoria histórica. Otro elemento histórico que llevaban estas votaciones del 4 de febrero es la participación de nuestros hermanos de la diáspora, que por primera vez pudieron ejercer su voto de una manera libre, en una manera fácil, con mecanismos que permitían que la participación pudiese darse de manera masiva. Y eso nos llena de mucha alegría porque desde la Asamblea Legislativa nosotros aprobamos la ley del voto en el exterior. Sabemos que muchos salvadoreños empezaron a votar a partir del 6 de enero, que fue esa fecha en la que el voto remoto por internet inició. Y el 4 de febrero se vivió una fiesta cívica en esos 81 centros donde los diferentes grupos de salvadoreños llegaron a votar, a decir también y a confirmar en las urnas el gane del presidente Nayib Bukele, porque ustedes, hermanos de la diáspora, también fueron parte de esos 2.7 millones de salvadoreños que le dijeron sí a las transformaciones de Nayib Bukele. Y sabemos que a pesar de que hubo problemas en algunos centros de votación, ustedes no desistieron, esperaron, se quedaron ahí y votaron. Y eso es lo importante de este proceso, porque sabemos que estas elecciones han fortalecido el sistema democrático de nuestro país. Eso ha permitido que, a pesar de lo que diga la oposición, a pesar de que la oposición dice que aquí estamos viviendo en una dictadura, a pesar de que la oposición dice que no estamos haciendo unas elecciones democráticas, el pueblo salvadoreño les ha demostrado que es todo lo contrario, porque los salvadoreños que viven acá en nuestro país y los que están en el exterior han dado un mensaje
mensaje rotundo a esa oposición que se quedó pensando que con miedo iban a mentirle al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño ya está harto de las mentiras, de los engaños y de toda la corrupción que ustedes dejaron en nuestro país. Sabemos que el presidente Nayib Bukele lamentablemente recibió un país en completo abandono, una asamblea legislativa que estaba en contra de todo lo bueno que pudiera hacerse por el pueblo salvadoreño. Y fue por eso que en el 2019 los salvadoreños decidieron romper con el bipartidismo. En el 2021 decidieron darle una mayoría histórica a Nuevas Ideas. Y este 2024, este 4 de febrero, los salvadoreños reiteraron esa decisión, dándole un triunfo contundente e histórico a Nayib Bukele, el presidente en la historia de El Salvador y del mundo que es electo con una mayoría tan abrumadora en un sistema democrático. Eso es lo que ahora estamos construyendo los salvadoreños. Estamos haciendo historia. Y yo quiero compartir con ustedes imágenes de la celebración que vivimos ese día, ese 4 de febrero, en el corazón de nuestro país, en nuestro centro histórico, donde escuchamos un discurso por parte de Nayib Bukele cuando se proclamaba ganador de estas elecciones. A pesar de que el sistema que el Tribunal Supremo Electoral había tenido varias deficiencias, teníamos los datos en las bocas de urna de que el presidente Nayib Bukele era el ganador por muchos votos de diferencia. Y a mí me encanta la manera en la que Nayib Bukele recibió el cariño del pueblo salvadoreño ese día en la Plaza Barrios. Tuve el honor de estar ahí, de escuchar sus palabras y de escuchar cómo también le habla al mundo, de que también se sumen a este proyecto de país y que nos apoyen, que respeten la soberanía y que nos acompañen en este proceso que como salvadoreños estamos viviendo, respetando cada una de las decisiones que estamos tomando como país y que nos están permitiendo ser referentes a nivel de la región. Les voy a dejar algunas de las imágenes de esa fecha histórica y del discurso de nuestro presidente Nayib Bukele. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No, tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Bueno, ya escuchaban ahí cómo el presidente Nayib Bukele ha sido contundente en su mensaje. Ha pedido que todos los salvadoreños sigamos trabajando de la mano con él, que no lo dejemos solo y que continuemos en esta ruta de transformaciones, que sigamos reforzando lo que hemos ganado y por supuesto que sigamos avanzando. Y yo considero que esa es la tarea que todos como salvadoreños debemos asumir de la mano del presidente Nayib Bukele, apostarle a un mejor El Salvador, porque sabemos que hemos avanzado mucho, pero todavía hay mucho por hacer para entregarle a las futuras generaciones un país como el que hemos soñado y que por mucho tiempo nos tuvieron engañados y nos tuvieron de lado, no nos permitieron ser parte de un proceso de desarrollo, sino más bien aquí en este país se sembró la corrupción y ahora Nayib Bukele ha venido a romper con todo ese sistema de corrupción que nos dejaron gobiernos anteriores. A mí me parece que estamos viviendo
una era diferente en El Salvador y estoy segura que estamos del lado correcto de la historia. Y ese mismo 4 de febrero también El Salvador decidió quiénes debían ser sus próximos diputados, decidió la conformación de la nueva Asamblea Legislativa y es en ese proceso donde inician algunos problemas por parte del Tribunal Supremo Electoral en el momento de la transmisión de votos. Pudimos ver cómo todo ese proceso electoral durante toda la jornada se desarrolló en completa paz, tranquilidad y con procesos muy ágiles. Incluso quiero compartirles que cuando yo fui a votar, viví un proceso sumamente ágil en el que vi cómo muchos salvadoreños se estaban acercando al centro de votación, emitían su voto de manera rápida y salían. Esa era la fiesta cívica que estábamos viviendo. Pero llegó el momento de cerrar esos centros de votación a las 5 de la tarde. Inició el conteo de las papeletas por presidente y se dio con normalidad. Luego, al iniciar el conteo de las papeletas por diputados, empiezan a haber muchos problemas con el sistema de transmisión por parte del Tribunal Supremo Electoral, anomalías que se dieron a nivel nacional. Y es por eso que las mesas decidieron iniciar a elaborar actas a mano, a pesar de que la transmisión debía ser vía digital. Y es ahí donde inician una serie de inconformidades que se dan en ese proceso electoral, pero el pueblo salvadoreño estuvo firme, estuvo defendiendo en esas mesas voto a voto. Los vigilantes de Nuevas Ideas y de otros partidos estuvieron ahí dando fe y legalidad de todo lo que pasaba. Y es hasta el lunes que el Tribunal Supremo Electoral decide que se inicie todo el proceso del escrutinio. Se da el proceso del escrutinio en las actas que van para la elección del presidente y el 30% de esas actas son también contadas porque se dieron algunas anomalidades al momento de la transmisión. Termina el proceso de conteo que siempre se realiza para nuestro presidente y resulta electo Nayib Bukele con 2.7 millones de salvadoreños que decidieron confirmar que querían a Nayib Bukele como presidente. Quiero dejarles algunas imágenes de cómo se desarrolló todo este proceso. Nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas. Luego, el Tribunal Supremo Electoral decide que el escrutinio para las papeletas de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa se iba a realizar voto por voto, se iba a realizar abriendo cada una de las cajas de los diferentes municipios donde se había tenido los centros de votación. Sabíamos que ese iba a ser un proceso difícil, un proceso bastante largo, pero como Nuevas Ideas estamos dispuestos a asumir ese proceso porque sabemos que se debe respetar la voluntad del pueblo salvadoreño y es a partir de ahí donde se empieza a preparar el ejército cian más grande que ha visto este país y se inicia con esa defensa del voto, porque sabemos que la prioridad es que se respete y se escuche la voluntad del pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño habló en las urnas el 4 de febrero y lo menos que debemos garantizar los partidos políticos es que la voluntad del pueblo se respete. Y es desde ese momento también donde la oposición empieza a unirse, como ya no nos sorprende, porque partidos como Arena, FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo, han estado buscando la manera de retrasar ese proceso porque saben que no les alcanzaron los votos, porque saben que el pueblo salvadoreño no los respaldó como a Nuevas Ideas y tienen miedo
a perder los curules, los pocos curules que les quedaban en la Asamblea Legislativa, y los vemos dando conferencias de prensa conjuntas. Díganme ustedes, Arena y el FMLN no decían que eran enemigos y que no podían ni verse, y que patria sí, comunismo no, decía uno, y el otro decía presente por la patria, pero en este proceso de escrutinio los hemos visto dando hasta conferencias de prensa de manera conjunta. Esa es la oposición ridícula que tenemos en este momento. Sabemos que Nuevas Ideas ha buscado la manera de poder apegarse a los lineamientos que está dando el Tribunal Supremo Electoral, que a pesar de las anomalías que hubo en el proceso de transmisión, sabemos y estamos conscientes que esos votos están ahí porque cada uno de nuestros vigilantes en las mesas estuvo ahí garantizando que el proceso electoral se diera de manera legal, correcta y justa. Así que eso es lo que se ha venido haciendo desde que el tribunal tomó la decisión. Y ahí podíamos ver cómo los diferentes partidos políticos no contaban con una militancia que quisiera defender sus votos. Incluso veíamos cómo Nuestro Tiempo ponía en redes sociales: por favor, si quieren venir a defender el voto, escríbanos, casi que suplicando ayuda para poder llegar y defender el voto. Veíamos cómo Arena en un primer momento decía: nosotros nos retiramos del escrutinio, pero después llegaron, pero después se iban, pero después llegaron. Entonces, ellos están tomando esto como un juego. Vemos como la gente del partido Vamos, representada por Claudia Ortiz, no han dejado de decir que van a emitir un comunicado, que le van a llevar un escrito al tribunal, pero tampoco han logrado poner vigilantes en las mesas del escrutinio, porque saben que no cuentan con una base fuerte que permita defender esos votos. En cambio, Nuevas Ideas desde el primer día ha tenido un ejército fuerte que ha permitido defender cada uno de esos votos. Y quiero también tomarme el tiempo para agradecerle a cada uno de esos hombres y mujeres que han estado ahí al pie del cañón defendiendo los votos del pueblo salvadoreño y haciendo que se respete la voluntad del pueblo. A mí me parece que esto es vivir en democracia. A mí me parece que esto es ser parte de una fiesta cívica y estar conscientes que cada una de esas victorias que se obtiene en ese escrutinio nos permite decir que es una victoria del pueblo salvadoreño. Bueno, amigos, esta es la actualización del proceso electoral que tenía preparada para ustedes. La próxima semana voy a estar subiéndoles contenido para que ustedes conozcan cómo continuó este proceso de escrutinio y cómo queda conformada esta nueva Asamblea Legislativa. Espero que ustedes se puedan suscribir a mi canal y que estén pendientes de todo el contenido que les estaré colgando. ¡Adiós!